Vamos a continuar con nuestra serie de Santiago, la cual hemos titulado Hacedores de la Palabra. Hoy vamos a concluir el capítulo 1, así que vamos a ver los últimos dos versículos, aunque quiero aclarar que nuevamente, pues hoy tenemos nuestras traducciones de la Biblia divididas de esa manera, en un sentido bien porque nos ayudan a ubicarnos, pero recordemos que esas divisiones muchas veces hacen más daño que bien. ¿A qué me refiero? Que allí realmente no termina la idea. Es más, pienso personalmente que en el pasaje anterior, es decir, hasta el versículo 25, allí Santiago termina una idea. No significa que deberíamos mochar, porque es una idea completa todo el libro, toda la carta, los 5 capítulos. A lo que me refiero es que creo que aquí él introduce una nueva forma de ver la palabra de Dios. ¿A qué me refiero? Con esto digo esto y vamos directamente al pasaje, leemos y vamos a estudiar, pero es muy importante decir esto antes de leer. A lo que me refiero es que creo que hasta aquí Santiago nos está recordando cuán importante es la palabra. Porque si vamos a traer nuestras ideas de lo que es obedecer, de lo que es ser hacedores de la palabra, de pensamientos, de mandamientos humanos, estamos perdidos. Así que Santiago ha venido en estos primeros versículos del primer capítulo enfatizándonos una y otra vez que lo importante es tener nuestra noción de lo que es correcto y de lo que no es correcto de acuerdo a la palabra. Él ya ha venido tocando unos temas en un sentido muy por encima, pero digamos que ahora a partir de este versículo, final del capítulo 1, versículos 26 y 27, y lo que empieza ya de aquí para allá, digamos lo que él lo va a tratar de una manera más personal, más práctica, digamos que ya es esa palabra aplicada a cada aspecto de nuestras vidas. No está desligado de lo anterior, pero no es que aquí terminaría la idea, sino que al contrario, pienso que aquí empieza lo interesante de esta carta. No queriendo decir que el otro no, de hecho el otro ha sido muy interesante, pero es para que tengamos esta idea en mente aún antes de leer el texto. Vayamos entonces ahora sí a leer. En la Nueva Traducción Viviente dice la palabra de Dios escrita en Santiago 1, versículos 26 y 27. Si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Esta es la palabra de Dios. Este es el pasaje que vamos a estar estudiando. Y bueno, hay una palabra allí muy particular que podría generar un debate interminable. Espero que eso no ocurra en esta ocasión con nosotros. Pero sí sé que la palabra es controversial y es una palabra que allí con solo leer se repite 3 veces. Y digo que podría generar controversia, debate, porque yo mismo muchas veces he dicho que personalmente creo que el cristianismo no es una religión. Sin embargo, le he puesto como título a esta enseñanza religión en la palabra. Ahora, alguien puede pensar que esto es una contradicción. En ninguna manera. Porque es más, quizá alguien me haya escuchado decir eso, que es que Alex piensa que el cristianismo no es una religión. Sin embargo, allí tenemos un pasaje que menciona 3 veces en un par de versículos la palabra religión. Bueno, la pregunta que quisiera que nos hiciéramos en esta introducción es, bueno, ¿qué es religión? ¿Tenemos nosotros claro qué es religión? Y más importante, pues como diría aquí, si realmente el cristianismo es una religión, pues aún en solo leer esta frase o estos versículos, notamos que hasta Santiago dice la religión verdadera. O sea, significa que hay religiones falsas. Pero ¿es entonces el cristianismo una religión? Lo primero que quiero enfatizar aquí en esta introducción es que el idioma original no utiliza la palabra religión. Es más, la palabra religión es una palabra un tanto más contemporánea. Pero es necesario que definamos entre comillas religión. ¿Y por qué digo entre comillas? Porque es que curiosamente ni los expertos se ponen de acuerdo en definir qué es religión. Aquí, perdónenme, no suelo ser muy textual cuando predico, pero les voy a dar unas cuantas definiciones de lo que se supone que podría ser religión. Es más, y si me remito, digamos, a textos en este momento como Wikipedia, sí les voy a leer Wikipedia. ¿Qué dice la Wikipedia sobre qué es la religión? Bueno, curiosamente dice esto: religión suele, y tengamos en cuenta esa palabra, suele definirse como un sistema cultural de determinados comportamientos, prácticas, cosmovisiones, éticas, morales, textos, lugares sagrados, profecías u organizaciones que relacionan la humanidad a elementos sobrenaturales, trascendentales, místicos o espirituales. Pero, ¿saben qué dice Wikipedia?
pero no existe un consenso académico sobre qué constituye exactamente una religión. En otras palabras, pero no sabemos realmente qué es. ¿Por qué? Porque es que precisamente hoy parece ser que cada quien define religión a su manera. No hay un consenso, no hay una palabra exacta que pueda definir lo que de verdad es religión. Voy a traerles, por ejemplo, una definición de una página que trata sobre estos temas de cultura, de sociedad, antropológicos, en fin. Es una página que se llama Concepto. ¿Cómo define religión? Notemos el lenguaje. Se entiende, o sea, no es que así sea, pero se entiende por religión a un sistema de creencias, comportamientos y valores culturales, éticos y sociales a través de los que una comunidad se vincula con lo sagrado y lo trascendente. O sea, al final no dicen mucho, ¿cierto? Entonces, si empezamos a mirar, parece ser que cada quien define lo que es religión. Es más, una definición más, la famosa y bien conocida página National Geographic, que tiene canal, pero también tiene página en su página oficial. Ellos sí se atreven a definir qué es religión, pero notemos cómo lo definen. La religión es el resultado del esfuerzo del ser humano por contactar con el más allá. Pues qué definición tan profunda. Aunque, y les voy a decir, y en un sentido estoy casi más de acuerdo con esta definición de National Geographic. ¿Saben por qué? Porque si uno se pone a mirar realmente eso es la religión. Es el esfuerzo del ser humano con contactar con lo que hay por allá, que no se conoce. Y ciertamente eso es lo que hace la mayoría de la religión. Así que ahí es donde viene el asunto. Si esta es la definición verdaderamente de religión, el cristianismo no puede ser una religión. Porque el cristianismo verdadero no es el esfuerzo humano de contactar con Dios. Eso es lo que hacen la mayoría de religiones y muchos han convertido el cristianismo en eso, en el esfuerzo del ser humano. Pero si el cristianismo es, y ciertamente lo es, que Dios fue el que contactó con nosotros, que Dios fue el que vino desde el cielo y no a decirnos que nos esforcemos por llegar allá, sino que Él hizo todo por nosotros, entonces el cristianismo no sería una religión. Quizá las demás definiciones que dan, como la Wikipedia o esta página Concepto, podrían, digamos que acomodarse un poquitico, pero ahí es donde viene el asunto. ¿Por qué Alex personalmente cree que el cristianismo no es una religión? De hecho, les voy a dar mi definición de religión. Para mí, religión es aquello que pretende reemplazar la verdad de Dios con conceptos humanos. Para mí, de manera simple, la religión es la invención humana sobre Dios, nuestra manera de relacionarnos con Él, de acercarnos a Él y adorarlo. Para mí, la religión es lo que el hombre inventa para acercarse a Dios. Como diría National Geographic, es el esfuerzo del ser humano. Y de eso es literalmente de lo que están llenos las religiones. Todas las religiones del mundo se basan en cómo alcanzar lo que hay allá. Si notamos, eso es religión. Cuando uno cree que son sus esfuerzos, cuando uno cree que son sus acciones, cuando uno cree que es su sacrificio y su entrega lo que lo acerca a Dios. Pero el cristianismo es todo lo contrario. El cristianismo literal, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos muestra la imposibilidad, la incapacidad del ser humano de llegar a lo trascendental, si lo queremos llamar de esa manera. Pero ¿qué hacemos entonces con esa palabra religión que está allí 3 veces? Es más, porque alguien diría, miren, Reina Valera traduce religión, Nueva Versión Internacional traduce religión. De hecho, una de las traducciones que consideran de las más fieles, como la Biblia de las Américas, traduce religión. Bueno, pero no todas. Por ejemplo, la traducción en lenguaje actual, ¿saben cómo traduce esa palabra? Santidad. No dice el que se cree religioso, sino el que se cree santo. Así que, ¿cuál es la definición correcta? De hecho, el idioma original utiliza las palabras el que se cree adorador o el que es adorador. Es muy diferente a religioso. O para ser más interesante esa palabra se podría traducir el que es ceremonioso. Oh, qué interesante. No se parece entonces a la religión. De hecho, la mejor traducción, la verdadera piedad, sería la mejor traducción. Por eso la traducción en lenguaje actual traduce santidad. Así que distaría mucho de la palabra religiosidad. Pero esto es lo más interesante. Y aquí es donde quiero con esto cerrar e ir a 3 puntos en la palabra. Así que si dijéramos que religión o que el cristianismo fuera una religión, bueno,
Si finalmente lo dijéramos, pues aquí la palabra de Dios nos va a mostrar entonces cuál sería la religión verdadera. ¿Cuál sería la religión real? Y precisamente nada tiene que ver con ceremonias, nada tiene que ver con rituales. De hecho, y viene la palabra más fuerte, nada tiene que ver con apariencias. Tendría que ver entonces con acciones. Por eso que es que he querido preservar esa palabra religión y quiero que veamos entonces cuál sería la verdadera religión, si se le puede llamar a esto religión. ¿Cuál sería la verdadera? Pues que nos lo diga la palabra. Que no nos lo diga National Geographic o Wikipedia o ningún ser humano o ninguna religión. Que nos lo diga la palabra de Dios. Vayamos a la palabra. Bueno, en primer lugar, la religión tiene que ver con las palabras. Veamos en primer lugar las palabras en la religión. La religión verdadera, si pudiéramos llamar religión, aunque la mejor manera sería la adoración verdadera, la santidad verdadera de una persona, tiene que ver no con sus rituales, tiene que ver no cuántas veces asiste a un lugar, aunque asistir es bueno, tiene que ver no con qué congregación o iglesia se afilió, sino que tiene que ver con cómo usa sus palabras, su lenguaje. Claro, como vimos hace 8 días, como hemos venido viendo a la luz de la palabra, aquellos que no es que aprenden letras y empiezan a estudiar en la Real Academia de la Lengua Española, sino que han hecho de la palabra de Dios un poema. Para ellos lo más importante es vivir la palabra. Así que de manera literal, Santiago nos va a decir, bueno, si existiera la religión verdadera tiene que ver en cómo nos expresamos, cómo hablamos con los demás. ¿Qué nos dice el versículo 26? Vemos esto en el versículo 26. Si afirmas ser religioso, aunque el idioma original no lo dice así, si tú piensas que eres santo, o si tú crees que eres bueno, si quizá tú tienes apariencia, podría ser también la traducción de esa primera parte, o por ejemplo, si tienes reputación de ser un adorador, ¿sí? De ser podríamos decir, de ser religioso, de ser ceremonioso. Es más, si tú consideras que eres una persona piadosa, si de pronto tienes la fama de ser santo, ¿sí? Todas esas pueden ser las traducciones de esa primera frase. Y pensemos, ¿no es en eso en lo que se basa muchas veces la religión? Ay, es que ese hermano es tan santo, es que ese hermano está tan cerquita de la presencia de Dios, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque es que ora mucho y no estoy diciendo que orar no está bien. Es porque es que vea, es el primero que llega a la congregación y no estoy diciendo que eso esté mal. Sí, porque alguien puede decir, ay, yo soy el primero que llega a la congregación. No, no. Si es así, síguelo haciendo. Pero el asunto es que muchas veces definimos la santidad, la piedad o lo que decimos es que él es el más porque mire, está más cerquita de Dios. Bueno, si eso fuera así, ¿quién es la persona que de verdad estaría más cerca de Dios? ¿Quién sería la persona verdaderamente religiosa? ¿Quién sería la persona verdaderamente santa, pura? ¿Quién es la persona que realmente no solo tiene una reputación o apariencia de piedad, sino que realmente es piadoso, santo a los ojos de Dios? Pues lo que dice Santiago es, tú puedes tener esa reputación, todos los demás te pueden ver de esa manera, pero ¿qué pasa? Si no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión o tu aparente devoción, santidad, pureza, tu reputación de ser ceremonioso, literalmente dice, no vale nada. Y déjenme decirles que en el idioma original es más fuerte. ¿Saben qué dice literalmente el idioma original? Eso no es más que un ídolo. Así que ídolos no solamente son los que están allá en la Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Cuántas veces hemos hecho ídolos del pastor, de los líderes, de personas particulares? Si una persona ora mucho es porque necesita mucho a Dios. Mis hermanos, ¿cuál es el asunto? ¿Saben al final cómo se demuestra? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo tratamos a los demás? ¿Cómo son nuestras palabras? Somos de los que lo que decimos, nos arrodillamos, hasta nos pelamos las rodillas orando, pero luego tratamos a los demás con insultos.
Somos de los que, y lo que le digo mis hermanos, bueno, yo sé que esto es fuerte, quiera Dios ayudarme como lo ha venido haciendo Santiago con amor, decir estas palabras, pero es que son las que necesitamos para que la palabra de Dios sobre en nuestros corazones. A veces criticamos al religioso que dice, ay, es que solamente Semana Santa y una sola semana, y en esa semana sí no toman, y en esa semana sí se guardan de decir palabras, y salen a la procesión, y parece que se dan golpes de pecho, pero ¿y qué hacen el resto de la semana? Bueno, no los critiquemos a ellos. Sí, eso está mal, pero nos puede pasar a nosotros, asistimos el domingo a la enseñanza, nos preocupamos mucho porque, pues, y está bien, no es que estén mal, nos vestimos bien y listo, eso está bien. Pero si eso fuera todo, es un ídolo, porque para eso no fue dado la palabra, eso no es el cristianismo, lo he dicho tantas veces, si eso fuéramos nosotros, mis hermanos, literalmente acabamos de crear una nueva religión. Lo que necesitamos es que esta palabra transforme nuestras vidas. Si yo afirmo ser religioso, como les digo, podemos colocar la traducción que sea. Listo, yo acepto por un momento, digamos que bueno, que está bien, que el cristianismo fuera una religión. Bueno, pues aquí nos está diciendo, pero pues de nada sirve esta nueva religión. Sería una nueva religión inventada por hombres si no entendemos que lo que Dios realmente quiere no es que aquí vengamos y nos pelemos las rodillas, que hagamos una ceremonia, un ritual. Hoy muchas personas están reclamando eso. Es que ya estamos yendo a la congregación, a la iglesia, y ya se perdió lo ceremonial, se perdió lo ritual. Perdón lo que voy a decir, espero que esto no ofenda a nadie porque no lo digo por nadie en particular, pero lo están exigiendo muchas personas. Que lleguemos a la congregación y seamos así sentaditos, que no se escuche ni una mosca, que cuando el predicador se pare a leer la palabra, todos nos pongamos de pie, miremos al cielo, sí, inclinemos la cabeza, cerremos los ojos. Hombre, esas cosas puede que sean buenas, pero a veces eso es apariencia de piedad, ¿cierto? ¿A qué me refiero? No, que lleguemos y todos estemos arrodillados y que nos arrodillemos hacia un mismo lugar. Mis hermanos, eso es lo que está diciendo Santiago y déjenme decirles, muy seguramente para esta época esos rituales existían, todas esas ceremonias. Venimos algunos de lugares donde los hombres a un lado, las mujeres a otro lado, o sea, es decir, hasta vengo de un lugar donde en su momento, cuando salí de ese lugar, no, pero hubo un momento en el que hasta las personas tenían que vestirse de la misma manera. Por ejemplo, los hombres tenían que ir con camisa blanca. ¿Recuerdas aquella época también donde había que quitarse el sombrero? Sí. O sea, todo eso ceremonial. Hombre, yo pienso que eso son reglas de urbanidad que igual van cambiando con la cultura y todo eso. Y alguien dirá, ah, pero la iglesia se está contaminando. Porque es que mire, ya no está esa ceremonia. Mis hermanos, ¿eso ha cambiado el corazón de alguien? Porque aun cuando exista esa ceremonia, pero si luego nuestras palabras son de maldición y no de bendición, luego salimos a ofender a los demás con nuestras palabras. ¿Qué dice Santiago? Si ves, simplemente es un engaño. Literalmente estás adorando un ídolo. Porque el idioma original dice, mira, ¿no te das cuenta que te estás engañando en tu propio corazón? ¿Qué ídolo tan grande has creado en tu corazón? ¿Qué imagen tan distorsionada de la verdad de Dios? Una vez más, estas personas, si no todos, al menos la mayoría, a quienes les escribe Santiago, venían del judaísmo, que si tú has leído el Antiguo Testamento, el judaísmo está lleno de rituales a más no poder. El judaísmo estaba lleno de rituales que si tocabas, que si no tocabas, que ya quedaste impuro. Para las mujeres sí que era complicado porque, mejor dicho, eso por todo se contaminaban hasta por quedar en embarazo. Estaban en dieta y estaban ceremonialmente impuras, no podía el esposo ni tocarlas. Mis hermanos, un montón de reglas. Y a veces hoy muchos cristianos quieren vivir de esa manera. Mis hermanos, para mí a la vez esto es maravilloso. Por eso lo que hemos dicho, el cristianismo no es una religión. Ahora, y si fuera una religión, pues es una religión que tiene que ver es con el carácter, tiene que ver es con el corazón. Y más que cambiar nuestra manera de vestir, si nos afeitamos o no nos afeitamos, si nos vestimos de cierta manera, si se maquilla una mujer o no se maquilla, si se pone aritos o no, ¿en qué cambia eso el corazón? La pregunta es, ¿no son eso a veces solo rituales, cosas externas, apariencia? Es que si hiciera esto me vería más santo. No, ¿saben qué quiere la palabra de Dios decirnos? ¿Saben qué nos dice Dios? ¿Cómo nos veríamos más santos? Si empezamos a ser más conscientes de que el daño más grande que hacemos, el mal más grande que podemos proferir hacia nuestros semejantes, es cómo utilizamos nuestras palabras con ellos. Y no es la verdad. Mis hermanos, literalmente lo que dice es mi religión es vacía, es hueca, es inútil. Aunque la mejor traducción sería mi aparente santidad, mi ceremonia, mi ritual, mi adoración es vana y vacía. ¿De qué me sirve a mí cantar aquí? Ay, tan bonito que canta. Y esas canciones tan bonitas. Si luego esta misma boca que canta bonito
profiere maldición contra mi prójimo. Habla mal de mi prójimo. Dice mentiras, engaño y falsedad. Por eso fue que el salmista dijo en el Salmo 64:3, hablando de los malos, afilan su lengua como espada y apuntan como flecha sus palabras amargas. A David lo criticaban. David, un hombre conforme al corazón de Dios, y si uno mira luego la historia de Israel, uno podría decir, David fue el mejor rey, lo mejorcito que tuvo Israel. Y sin embargo no escapó de la crítica. ¿Saben qué dijo David de aquellos que lo criticaban, que lo señalaban, que lo juzgaban? Y David no era perfecto, porque esa es otra cosa. Es que nadie es perfecto. Pero esta es la pregunta. Cuando uno habla mal de los demás, ¿será que uno es perfecto? Pero es que lo que yo estoy diciendo es verdad. Alguien dijo algo muy cierto. Cuando uno habla mal de los demás, es sencillamente la manera de quererse ver mejor que los demás. Porque, ¿por qué mejor no se pone uno a hablar de lo malo que es uno? ¿Sí o no? Pongámonos a hablar de lo malo, de los malos que somos nosotros, de nuestros errores, de nuestras fallas. ¿Qué tal si Alex, en lugar de venir a mostrarse aquí tan santo, tan puro, porque es que es el pastor, entonces él tiene que mostrarse aquí como que sale con aureola, ya se le cayó el pelo, pero que al menos se le vea la luz en la frente? Bueno, se me verá porque estoy calvo. Pero mis hermanos, esa no es la luz que tenemos que reflejar. Y entonces lo que decimos, ay, tiene que mostrarse tan santo, tan puro, así con el ceño fruncido, y cuando ora parece que está tomando jugo de limón, ¿cierto? ¿Y para qué? Mis hermanos, si luego estamos hablando mal de los demás, estamos criticando, estamos señalando, estamos maldiciendo. Ahora, eso no solamente lo dijo el salmista en el Antiguo Testamento, pero aunque antes de ir a ese versículo del Nuevo Testamento, y quiero resaltar esa última frase del Salmo 64:3, dice, y apuntan como flechas sus palabras amargas, la amargura. Hablar, o sea, nuestras palabras que son palabras de agradecimiento, de bendición o de amargura, de tristeza, de rabia, de enojo. Versículo 14 del capítulo 3 de Romanos, Pablo hablando acerca de aquellos que no conocen a Dios, dice, su boca está llena ¿de qué? De maldición y amargura. ¿Cómo hablamos nosotros, mis hermanos? Ay, Alex, pero es que tú no sabes. Bueno, la situación por la que estoy pasando es verdad y tú tampoco conoces la mía. Ahora, tampoco aquí quiero decir que yo soy el ejemplo perfecto de esto. Precisamente esa palabra tan fuerte es para mí también. ¿Mis palabras están llenas de bendición o de maldición? Es que lo que me pasó esta semana no dan ganas sino de maldecir. Lo que me hizo tal persona, por ejemplo, amargura. Hablamos palabras de bendición. Es más, lo que diría, como nos viene mostrando la palabra. En vez de expresarnos amargamente de nuestra situación, ¿por qué no es mejor empezar a hacer viva la palabra de Dios en nuestras vidas? Y por ejemplo, lo que el hermano Alfredo trajo ahora a colación. Dios suplirá nuestras necesidades. No significa que no las tengamos, pero como diría el apóstol Pablo, como diría el apóstol Pedro, echemos nuestras ansiedades sobre Él. Descarguemos nuestras cargas sobre Él. Él cuida de nosotros. Él conoce de nosotros. Estar expresándonos con amargura, con maldición, que nuestras palabras profieran a veces solamente desánimo. Mis hermanos, ¿en qué nos ayuda? Y notemos que me estoy incluyendo. Muchas veces me pasa a mí. Muchas veces sí hay situaciones difíciles y ¿qué es lo primero que sale de la boca de uno? Una palabra de amargura, de maldición o de angustia y de desespero. Pero ¿por qué mejor aún en esa angustia y desespero no clamar a aquel y pedir su gracia, su misericordia, su bondad? En Efesios capítulo 4, versículo 25, el apóstol Pablo dijo, así que dejen de decir mentiras. Si notamos tantos aspectos en los que pecamos con nuestra lengua, digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Entonces, vemos, el problema es ese. Ay, yo soy cristiano, pero soy la persona más mentirosa del mundo. Yo soy cristiano y soy la persona que sus palabras son llenas de amargura. Si notamos, mis hermanos, que hasta eso es pecado, hasta eso está mal. Ahora, alguien puede pensar, uy, no, esto está muy fuerte, entonces yo no soy cristiano. No, aquí yo quiero sentar esto. Esto es muy importante. Muy seguramente, espero que todos, sí, pero al menos la mayoría, y me incluyo, hoy la palabra de Dios nos está hablando. Pero, ¿cuál es el asunto? Estas personas a quienes Santiago estaba escribiendo y a quienes Pablo escribió, por ejemplo, en el caso de la carta a los Efesios, eran cristianos, solamente que, claro, la palabra de Dios los estaba corrigiendo. Porque el cristiano va a ser consciente y va a decir, es verdad, yo a veces mis palabras son solamente de amargura, de rabia, de enojo, a veces hasta se me salen palabras soeces. Cuando hoy nosotros tenemos a Dios en nuestras vidas y tanto por qué bendecir y agradecer,
Esta palabra es para nosotros, esta palabra es para el cristiano porque es que el cristiano no es perfecto. El problema sería, como nos diría Santiago, como nos viene diciendo, si tomáramos esta palabra y la echáramos en saco roto. Ese sería el problema. Pero quiera Dios que hoy la palabra esté hablando a nuestros corazones. La verdadera santidad, la verdadera religión, si queremos usar esa palabra, es la verdad de Dios que aún transforma y cambia nuestras palabras. Por ejemplo, si allí mismo en el capítulo 4 pasamos unos cuantos versículos, en el versículo 31 de Efesios, de la carta de Pablo a los Efesios, Efesios 4:31 dice, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Entonces vemos que no solamente el pecado es, y gracias a Dios, y de pronto hemos dejado de hacer esos pecados vergonzosos, esas cosas que antes hacíamos que hoy ni mencionar, pero ¿y qué de la amargura? ¿La amargura no está mal? ¿Cuántos de nosotros a veces vivimos gran parte de nuestras vidas amargados? Furia, enojo. Eso está mal también. Y Dios quiere que nos deshagamos de eso. Dios también quiere limpiarnos en este aspecto. Entonces ahí es donde vamos. ¿De qué sirve que cambie mi apariencia externa si mi corazón no ha sido limpio de estas cosas? Calumnias. En otras palabras, cuando nosotros empezamos a hablar mal de los demás. Ay, es que el chisme es decir lo que no es. Pero también, mis hermanos, puede ser decir lo que es. ¿A qué me refiero? ¿Por qué vivimos hablando mal de los demás? ¿Por qué vemos tan grandes y feos los errores de otros y los nuestros no? Como diría el mismísimo Señor Jesucristo, ¿por qué mejor no nos quitamos la viga que está en nuestro ojo para que luego podamos ayudar al que tiene solo una pajita en el ojo? ¿O será que ya nosotros somos producto terminado? Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, Santiago, la palabra de Dios quiere todavía limpiarnos porque hay mucho de lo que necesitamos ser limpios. Colosenses capítulo 3, versículo 8. Y solo estoy trayendo unos cuantos versículos, aunque son muchos, pero hay muchísimos más. Pero lo que quiero es mostrar que si notamos que cada una de esas cosas también están mal, que profieren nuestras palabras. Pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. Estas cosas también son necesarias quitarlas de nuestra vida. Es más, viene un versículo muy fuerte para los que estamos casados, Colosenses 3:19. Maridos, ame cada uno a su esposa. Ah, ¿qué significa eso? Dice, y nunca la trate con aspereza. Sí. Y a veces nosotros somos mi amor, mi vida y todo eso cuando nos están viendo, pero cuando no nos están viendo, ¿cuál es la manera de mostrarle nuestro amor a nuestras esposas? Yo creo que están bien todavía las rosas y las chocolatinas, pero al final mostramos amor cuando nuestro trato hacia ella es como diría el idioma original y no las traten con amargura. ¿Sí? Puede ser que uno no le diga a la esposa palabras pues de grueso calibre y que Dios nos guarde. Ojalá que no sea así. Si alguien lo hiciera, pues que Dios nos guarde de esas cosas. Pero no se trata simplemente de que es que no, pero es que yo no insulto a mi esposa. ¿Y qué tal si nuestro trato hacia ella se está haciendo con amargura? ¿Sí? Notamos hasta dónde llega la palabra. Es que la palabra llega a lo profundo. Dios quiere que también nos deshagamos de esto. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Por lo tanto, desháganse de toda mala conducta. Ah, sí, todo lo que está mal, sí, todo lo que otras personas pueden ver que está mal, pero acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Lo que veníamos viendo cuando uno dice cosas ahí como con doble sentido, como lo que decimos, como ahí le dejo, como dejar a la otra persona incómoda. Mis hermanos, ¿qué nos está diciendo la palabra? Ah, bueno, pues si vamos a llamar al cristianismo religión, por eso yo creo que mucho de lo que hoy se hace llamar cristianismo también es religión. Porque muchos lugares en que se hacen llamar iglesia, lo único que están preocupados y lo que les interesa es cambiar una apariencia externa y que tú asistas fielmente, que nunca falles, que te vistas de cierta manera, que eso sí, que cumplas con estos requisitos y lo uno y lo otro. ¿Y cuánto de eso que nos imponen y hasta nos obligan y hasta nos dicen que si no hacemos eso perdemos la salvación? ¿Cuánto de eso tiene que ver es con nuestro corazón? Muchas veces es con lo externo. Así que aunque aquí no hubiera ídolos, como nos dice Santiago, ¿no podríamos estar creando ídolos en nuestro corazón? Una religión llena de idolatría porque solamente queremos aparentar y al final no somos lo que realmente deberíamos ser. Esa sería la religión verdadera. Una religión que cambia el corazón y que hasta nos lleva a ser conscientes. Y puede ser, tristemente, seguramente muchas veces fallaremos
en nuestras palabras. Es que es más, como nos viene mostrando la palabra, es posiblemente en lo que más fallamos o no. Pero lo que Dios quiere hacer es que seamos conscientes a través de su palabra y su espíritu que aún en cada una de estas cosas estaríamos fallando. Pero Él quiere perfeccionarnos, Él quiere limpiarnos. Lo voy a decir de esta manera. Si esto es religión, entonces yo sí quiero ser religioso, pero quiero esta religión, esta, la verdadera. No esa que me quiere cambiar la apariencia, no el que me quiere venir a exigir que para que yo muestre que soy un verdadero pastor santo, me tengo, por ejemplo, que afeitar. Bueno, puede que sea una defensa a mi barba, que me gusta mucho. Pero lo que me refiero es a esto, mis hermanos. Yo ya tuve mucho tiempo en que me afeité pensando que eso me hacía santo y eso no me cambió para nada. A lo que me refiero, eso ya son gustos personales. Que entonces no me podía poner una camisa negra porque es que el negro es del diablo, mis hermanos. Así tenga la camisa blanquita, si no tengo mi corazón transformado y cambiado, aunque, como el dicho, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. El hábito no hace al monje. Esto nos lleva a nuestro segundo punto y es la misericordia en la religión. Bueno, pues si vamos a hablar de religión verdadera, pues la religión verdadera, si pudiéramos llamar al cristianismo así, pues veamos esto en la primera parte del versículo 28 y la verdadera mejor adoración, la verdadera santidad, la verdadera piedad tiene que ver con cómo ayudamos a los demás. No solamente estar pensando en nosotros mismos, no solamente tener cuidado de nuestras palabras, sino como diría la primera parte, perdón, dije versículo 28, pero es versículo 27. Versículo 27, primera parte del versículo 27. La religión pura y verdadera, ¿sí notamos? Aunque nuevamente, esta palabra no existía hace 1950 años, la adoración. ¿Saben qué dice Santiago? Miren, vamos a hablar de piedad. Vamos a hablar de ceremonias. No. Lo que Dios quiere de verdad, tanto que literalmente dice pura y verdadera, aunque sería limpia y pura. Esta es la verdadera forma de adorar a Dios, esta es la verdadera forma de mostrar que nuestras vidas han sido cambiadas. La religión pura y verdadera, si pudiéramos utilizar esa palabra religión, a los ojos de Dios Padre. ¿Es Dios nuestro Padre? Pues consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones. ¿Qué significa esto? Para esta época, en este contexto, ¿quiénes eran las personas más desvalidas? Las personas que estaban en mayor vulnerabilidad socioeconómicamente hablando. Una viuda. No que estas mujeres no trabajaran, pero para esta época, por mucho que trabajara una mujer, a una mujer no se le remuneraba. No se le reconocía su trabajo, ni mucho menos se le daba un centavo por él. ¿Qué pasaba si una mujer no se casaba? Si una mujer no tenía un esposo. De ahí que en esa época y en esa cultura, aún las jovencitas desde 12 años ya estaban pensando en casarse. ¿Por qué? Porque ya no estaban pensando en estudiar, en salir adelante, en una carrera y valerse por ellas mismas, aunque podían hacerlo, por supuesto. Y obviamente nuestro tiempo nos lo demuestra, que las mujeres son tanto más inteligentes que los hombres y tanto más capaces que los hombres. No podemos negar eso, pero no es que estas mujeres de esta época no lo fueran, sino que su cultura machista no les permitía desarrollarse en esas áreas. Así que una mujer viuda, una mujer que seguramente no había podido estudiar, no había ni los recursos, ni siquiera la cultura se lo permitía. Una mujer que nuevamente así tuviera mucho para hacer, no se le remuneraba, sino que cuando quedaba viuda, ¿qué pasaba? Se moría de hambre. Nuevamente no porque no fuera capaz de hacer algo, sino porque no le iban a pagar. Así que estas mujeres quedaban desprotegidas. Un huérfano. ¿Quién iba a velar por ese niño? Nuevamente, aunque su madre quisiera darle alimento, ¿cómo lo hacía? No era que bueno, me voy a ir a buscar un trabajo. ¿Y dónde le iban a dar trabajo? Eran las personas más vulnerables, más desamparadas por su época, su cultura, su sociedad. Esto hoy podemos invertirlo en cierta manera. Puede ser que haya hoy hasta una viuda que sea más adinerada que cualquier otra persona. El punto es lo que Santiago está diciendo es no mirarnos solamente a nosotros mismos, pensar en que hay otros a nuestro alrededor que están vulnerables, que están pasando necesidad. Esa es la verdadera religión, si lo podemos llamar de esa manera. Eso es lo que Dios quiere que mostremos con nuestra vida, nuestro carácter. Que no solamente pensemos que nosotros somos los que estamos pasando necesidades, aunque seguramente las podamos estar pasando. Puede ser que haya alguien a nuestro lado que esté todavía más necesitado. Puede ser que para esta época alguien dijera, no, hombre, pero es que yo solamente trabajo el día a día. Bueno, al menos tú eres un hombre y puedes trabajar. Mira que a tu lado hay una hermana en la iglesia que perdió a su esposo y se está muriendo de hambre con su pequeño hijo. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. No solamente pensar en mí, en mis necesidades, en mi problema, en mi dificultad,
Puedo ver a mi lado que hay personas que están en necesidad. El mundo en el que vivimos nos quiere ocultar eso, y más cuando ahora parece que todos somos ricos. Y parece que nuestra mayor necesidad es conseguir cosas materiales. Mis hermanos, en esta época la mayor necesidad era alimento. Y muchas de estas personas aún se morían de hambre. Y eso es lo que Santiago está diciendo. La adoración verdadera a los ojos de Dios nuestro Padre, la verdadera santidad de una persona al final se va a mostrar, y el idioma original da la idea de esto, es en una persona que inspecciona, que tiene cuidado, que de hecho se preocupa, que literalmente significa no pasa por encima, sino que mira la necesidad de otros. Está pendiente de la necesidad de otros, aun cuando esa misma persona pudiera tener necesidades. De hecho, el solo sentido de saber que yo mismo paso necesidades, aun cuando tengo trabajo, aun cuando tengo recursos, solamente me debería prender una alerta en mi mente, en mi corazón, de que si yo, que todavía me valgo por mí mismo, si yo, que quizá todavía estoy joven, tengo fuerzas, tengo un trabajo, bien o mal me pagan, si yo paso necesidades, ¿qué de aquel que en este momento no puede trabajar? ¿Qué de aquel que en este momento quizá es un huérfano que no tiene papá ni mamá? Eso es lo que está diciendo allí la palabra de Dios. La verdadera religión no es solamente mirar por mí. Aunque cuando miro hacia mí, a mí mismo es ver todo lo que me hace falta, no material, sino espiritual en el corazón. Pero saber que hay alguien a mi lado que puede ser que tenga, como dice aquí, una aflicción. Y no lo paso por encima, no me hago el de la vista gorda, como se diría vulgarmente. De hecho, Santiago va a volver a tocar el tema, capítulo 2, versículos 15 y 16. Supónganse que ven a un hermano o a una hermana que no tienen qué comer ni con qué vestirse. ¿Y qué dice el versículo 16? Y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día. Abrígate mucho y aliméntate bien. Oh, qué deseos tan bonitos. Y sabe que no tiene para comer. Notemos, sabe que ni siquiera tiene dónde pasar la noche, y es su hermano en Cristo. Es su hermano en Cristo. Hombre, qué bonitas palabras, qué bendición. No, mis hermanos, qué maldición. Ay, llamo tanto a mi hermano, adiós, mi hermano, que Dios te bendiga, que tengas un excelente día, que te vaya súper bien, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. Y cuando dice para qué le sirve, es para qué le sirve entonces su religión. ¿En qué quedó su religión? ¿En qué quedó, literalmente, si lees todo el pasaje, en qué quedó su supuesta fe? Mis hermanos, sé que esto es fuerte, pero recordemos, venimos de muchos lugares donde, ay, el más santo es el que, perdón lo que voy a decir, no es por criticar, pero es de verdad, el que en la congregación más bulla hace, más levanta las manos, más tiembla, blanquea los ojos y hasta se cae y todo. ¿En serio? Mis hermanos, el verdadero religioso puede ser que ni parpadea, está pendiente a la palabra porque sabe que esa palabra lo transforma y lo cambia, pero dice, Señor, yo quiero que esto se obre en mi corazón. Y sale y muestra esta verdad. ¿De qué me serviría aquí brincar? ¿De qué me serviría aquí, por ejemplo, este sermón, gritarlo con una voz así toda gutural, que piense que soy tan santo porque estuve en la presencia de Dios? Sí, a veces, bueno, puede ser que hasta la persona está en necesidad y yo también, pero al menos orar por esa persona. Como diría la palabra de Dios, al menos ese sea compartir el bocado de comida que tengo. Lo voy a decir de verdad, mis hermanos, en ocasiones lo he dicho, pero es que es cierto. ¿Cuántos de nosotros venimos donde de verdad, literal, y lo digo porque me gané una gastritis por eso, aguantábamos hambre todos los domingos, y yo no digo esto con orgullo, al contrario, con vergüenza, yo todos los domingos ayunaba, que eso no es más que aguantar hambre. Todos los domingos yo vengo de esa religiosidad, eso es religión, porque la Biblia, la Biblia en ninguna parte me manda a mí a eso, en ninguna parte me pide eso. Sé que hay circunstancias muy particulares, pero en ninguna parte de un mandamiento, todos los domingos ayunarás. Y yo lo hacía, aguantaba hambre todos los domingos. ¿Cuándo fue la última vez que compartimos nuestro desayuno con alguien? Ahí sí no, ¿cierto? Mis hermanos, el punto es este. Si notamos lo que hace la religiosidad, mandamientos de hombres. Y no solamente yo ayunaba los domingos, muchas veces, varias veces a la semana. Lo que digo, severo fariseo. Mis hermanos, si eso no cambia el corazón de nadie, va a cambiar nuestro corazón, dejar de mirarnos a nosotros mismos y saber que puede ser que alrededor nuestro prójimo también esté en necesidad. ¿Qué acaso no lo dijo el Señor Jesucristo? ¿No son palabras del mismo Señor Jesucristo? Mateo 25, 35 al 40. Hablando de cuando Él venga y empiece a dar recompensas. Pues tuve hambre y me alimentaron. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y me dieron ropa. Estuve enfermo y me cuidaron. Estuve en prisión y me visitaron.
Entonces esas personas justas responderán, Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos algo de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? ¿Cuándo hicimos eso? Y el Rey de Reyes, Señor de Señores, Cristo, dirá, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas, al más insignificante de estos, mis hermanos, me la hicieron a mí. Mis hermanos, Él no va a pasar por alto cuando ayudamos a alguien en necesidad. Y recordemos, y ahí es donde muchas veces las personas se han confundido con Santiago. Santiago no está tampoco diciendo, y notemos que no lo dice el texto, que por eso es que nos vamos a ganar la salvación. Claro, de ahí es donde la religión sacó la limosna, la penitencia y hasta ayudar a las personas en necesidad, pero porque cuando yo ayudo a la persona en necesidad, de hecho esa persona me dice, Dios le pague y le dé el cielo. No, 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 aquí es al contrario. Ya Dios nos ha dado el cielo. Ya Dios nos ha regalado la vida eterna. Porque si quizá nosotros antes hacíamos tantas cosas pensando que con eso nos íbamos a ganar el cielo, porque muchas veces dejamos de hacer esas cosas que son buenas cuando ya entendemos que el cielo ha sido ganado por nosotros. Creo que ese era el problema del cual está afrontando Santiago. Tristemente el cristiano, al saber que ya con estas cosas no se ganaba el cielo, dejaba de hacer cosas que son buenas. Mis hermanos, sigue estando bien ayudar a la persona en necesidad. Sigue estando bien compartir de mis recursos con aquel que yo sé que tiene una necesidad verdadera. Eso sigue estando bien. Y es cierto, nuevamente, no me voy a ganar el cielo, pero ¿por qué si antes hacíamos esas cosas? Y eso es lo que Santiago está diciendo en su contexto de personas judías. En el judaísmo, ¿cuántas cosas tenían que hacer esas personas? Ellos habían sido libres de la ley judía, pero tristemente eso los llevaba a olvidarse de que había cosas buenas en esa ley, aunque, y ese es el problema. El problema es que hay muchos quieren predicar la ley como mandamiento, como manera de justificarnos, pero todavía hay muchas cosas que siguen estando bien y de las cuales no podemos olvidarnos. Ya no para ganarnos el cielo, pero ahí es donde vendría la pregunta. ¿A cuántos de nosotros quizá el Señor Jesucristo nos diga, porque no traje todo el pasaje? Porque hay otros a los que les va a decir, y ustedes me vieron desnudo y no me dieron ropa. Ustedes me vieron con hambre y no compartieron en mi necesidad. ¿Y qué le van a decir? ¿Y cuándo? Cuando no lo hicieron con uno de esos pequeñitos. Esta sería la pregunta, y aquí es donde vamos. Y perdón, esto no es manipulación. Y espero que lo consideremos. ¿Cuántos venimos de lugares donde frente a una enseñanza de estas decían, ¿cuántos han hecho esto? Y si Cristo viniera en este momento, entonces ¿cuántos se quedarían? No, 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 no. Vamos para allá, todos. Si hemos creído en Cristo, todos vamos para allá. Pero sí sería la pregunta. Pero si cuando lleguemos a la presencia de nuestro Rey, Él nos va a llamar a cuentas y recordemos, son galardones, son recompensas. No es que si nos vamos o no nos vamos con Él, no, en Cristo ya estamos seguros, nuestra eternidad está segura en Él, pero sí sigue siendo real. Pero si Él nos llama a cuentas, ¿qué nos dirá? ¿Ayudaste a la persona en necesidad? Aunque Él va a decir, no lo hicieron conmigo. O podría Él decir, si ustedes cuidaron, estuvieron pendientes de las personas en necesidad. Mis hermanos, nuevamente ahí es donde está la distorsión. Muchas personas predican esto para salvación. No, no, no. Ni Cristo lo enseñó de esa manera. Ni Cristo lo enseñó de esa manera. Más bien estas enseñanzas son para que tengamos conciencia de que estas buenas acciones siguen estando bien, siguen siendo buenas acciones. Precisamente en Lucas capítulo 3, versículo 11, pensemos en esto. ¿Quién dijo esto? Juan contestó, Juan el Bautista. Es que no solamente Jesús, aunque obviamente Él es el más grande. Pablo, Pedro, es que hasta Juan el Bautista lo dijo. Juan contestó, si tienes 2 camisas, da una a los pobres. Si tienes comida, comparte con los que tienen necesidad. Claro, y obviamente aquí no es llenarle los bolsillos de dinero a alguien, que esos son el tipo de enseñanzas que utilizan muchos para manipular y entonces trae aquí y lléname aquí los bolsillos. No, 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 no. Lo he dicho tantas veces por poner un ejemplo, el diezmo, no es que voy a empezar a pedir diezmo, pero recordemos que el diezmo precisamente de la antigüedad era para los huérfanos, las viudas, los extranjeros, los que pasaban necesidad y era alimento para que esas personas tuvieran lo suficiente para comer. Mis hermanos, en ese sentido, esas cosas siguen estando bien. Preocupémonos por aquel que tiene necesidad. No estoy hablando de mí, estoy hablando de aquellos que nosotros podamos conocer a nuestro alrededor. Tanto que dice Pablo en segunda carta a los Corintios capítulo 8, versículo 2, estas iglesias, hablando de las iglesias de Macedonia, están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres. Ya vimos esto anteriormente, solo lo recuerdo. Estas iglesias eran pobres, tenían necesidades, estaban siendo probadas con muchas aflicciones, pero a la vez
rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Aún en su pobreza y su escasez, vieron a otras personas que estaban más necesitadas que ellas mismas. ¿Y qué hicieron? Compartieron de lo poco que tenían. Mis hermanos, no nos olvidemos de esto. Esto es necesario. Ahí es donde vuelvo e insisto. Y nuevamente, si esto es religión, entonces yo sí creo en la religión. Y si quiero, en este sentido diría, aquí sí, seamos religiosos. Sí, aquí sí. Esta es la verdadera religión. No de apariencias, sino de personas que saben que aunque puedan tener aflicciones y a lo mejor quizá también tienen necesidad, pero no piensan en sí mismas. Miran hacia su lado, miran a los demás. Juan lo dijo en su primera carta, capítulo 3, versículos 17 y 18. Es que no solamente lo dice Santiago, lo dice Pablo, lo dijo Juan el Bautista, lo dijo el mismísimo Señor Jesucristo, lo dice el apóstol Juan, el apóstol del amor. Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien, no es que tampoco que sea rico, pero hombre, está bien, y ve a un hermano en necesidad, claro, nuevamente, no es una manipulación hacia una sola persona, es una necesidad. Y mis hermanos, seamos conscientes, uno sabe cuando hay necesidades, uno lo sabe. Toda persona es consciente de esto, pero no le muestra compasión o misericordia. ¿Cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Olvídate, y ahí es donde vamos. Tengo un ídolo en mi corazón, simplemente me estoy engañando a mí mismo. Sé que hay una necesidad, podría ayudar, sea poco o mucho, no ayudo, amor no hay. Esa es la realidad, no hay amor, no hay amor, al menos el amor de Dios no está en esa persona. Por eso que dice Juan, queridos hijos, aunque él no está diciendo que no son cristianos, los llama a que reflexionen en esto y los llama con amor y ternura, queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras, demostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Entonces, y es lo mismo que está haciendo Santiago. Entonces mucha gente ha dicho, que Santiago no les gusta, que porque Santiago enseña una salvación por obras. De ninguna manera. Lo que pasa es que Santiago está diciendo, si tu fe es verdadera, si realmente eres hijo de Dios, si somos hermanos en Cristo Jesús, eso se tiene que mostrar. Y mis hermanos, y ahí sí, se tiene que mostrar en las acciones. No hay otra manera de demostrarlo. No es con los ropajes externos, no es con las apariencias, no es con, es que, y yo he escuchado gente que hasta ha dicho eso, que estos hombres tenían supuestamente es que callos en las rodillas. Hasta hay una tradición que dice que de este hombre que escribió esta carta, es que las rodillas eran como cascos de un animal. Eso no está en la Biblia. Y Santiago no habló de eso. Santiago más bien habló de las acciones, de lo que todo mundo puede ver. Para yo mostrarles si tengo callos en las rodillas, pues en este caso, y no es que lo vaya a hacer, pero ¿qué tendría que hacer? ¿Ponerme un short corto o aquí bajarme los pantalones? ¿Para qué? No. La pregunta es, ¿vamos a mostrar nuestra religión verdadera en lo que todo mundo pueda ver? Claro, también tener cuidado, no es aquí tocar trompeta y entonces es que yo ayudo a fulano, a sutano, eso lo sabe Dios, pero Dios sabe si en nuestros corazones tenemos el deseo de ayudar. Precisamente esto nos lleva a nuestro último punto y es la pureza en la religión, pero no queda allí, no queda allí. Porque yo he escuchado personas que dicen eso, yo quisiera ayudar a los pobres, a los necesitados, si yo tuviera con qué ayudaría a los niños pobres de África y ojalá si tuviéramos con qué lo hiciéramos. Pero no termina allí, no termina allí, no solamente eso, porque viene la pureza en la religión. Lo que nos dice la segunda parte del versículo 27. La verdadera religión, la verdadera piedad, la verdadera ceremonia, la verdadera santidad tiene que ver con cómo nos comportamos también frente a aquellos que no conocen a Dios. ¿Y qué termina diciendo nuestro pasaje? Y no dejar que el mundo te corrompa. Porque yo podría crear el centro de beneficencia pública. No, mejor dicho, creo un orfanato para todos los niños con hambre. ¡Qué bien! Ojalá lo hiciéramos. Ojalá tuviéramos con qué. Y ahora en adelante, mis hermanos, vamos a empezar a pedir el diezmo, pero ¿cómo es? Pues es solo un ejemplo. Así que ve y mira qué tienes en tu cocina y trae el 10% de tu grano, de tu aceite y vamos a compartir con las personas en necesidad. Ojalá lo hiciéramos. No estoy diciendo que lo vamos a hacer, pero eso no sería suficiente. Ojalá lo hagamos, pero de manera personal. Ojalá compartamos algo con el que pasa necesidad. Pero mis hermanos, pero no es el todo. Y no dejar que el mundo te corrompa. Aunque aquí viene una parte muy interesante. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre, se podría decir, consiste en no dejar. Y esa palabra mundo es una palabra aquí muy particular. De ahí es donde muchas personas han dicho, es que los cristianos dicen que ellos no son del mundo. Entonces, ¿de dónde somos? ¿De Marte? Bueno, entendiendo que aquí, y de hecho aquí la palabra curiosa que se utiliza no es ni siquiera mundo, sino que es una traducción. Literalmente, y aquí también se ha malinterpretado, pero es que la palabra es
y no dejar que el cosmético te corrompa, se podría traducir. ¿Cómo? Ah, si ve que está mal que la hermana se eche labial, se pinte los labios con el labial, está mal que use el rubor y la pestañina, ¿vieron? Ah, ahí está. Precisamente, y no dejar que el cosmético, la apariencia, te corrompa. ¿La apariencia de qué? De piedad. Al contrario, mis hermanos, no sé cómo suena esto, pero pintémonos pues, maquillémonos. Pero que eso no sea una apariencia, ¿sí me hago entender? Aquí el pecado, aquí el problema no está en si la hermana que no le gustan mucho las arruguitas se usa un poco de maquillaje. Perdón la expresión, voy a decir, no es mía, de hecho la tomo prestada, pero alguien dijo que una casa vieja necesita un poco de pintura, ¿sí? Es decir, y eso no está mal, una hermana que se quiere arreglar, que se quiere ver bonita, que de pronto lo que decíamos, se quiere ahí usar el tinte, no lo sé, eso ya es personal. Pero ¿de qué cosmético está hablando aquí Santiago? ¿De ese que usa la hermana o del que usa el religioso? ¿Sí? Aquí no está hablando para nada nuevamente de si usas labial, porque entonces ahí entraríamos, entonces es pecado usar reloj, es pecado usar una manilla. Mis hermanos, ahí inventaríamos cuántos pecados. Sería pecado echarse loción, porque es que pues, eso es vanidad, eso hay que oler a natural. Sí, es donde hay muchos lugares donde ahí es donde empiezan, ¿cierto? Pregunta, ¿Santiago está hablando de eso? Precisamente él está hablando desde la religión, porque para esta época todo el mundo tenía religión. Pero estaba la religión verdadera, la santidad verdadera, la ceremonia verdadera o la falsa. Y de la falsa estaban llenos. No se trataba si una hermana se ponía o no se ponía aritos. Es más, en esa época hasta los hombres se ponían aritos, para, para ser más precisos. Eso no es lo que importa. Es decir, es no vivir como vive aquella persona que no conoce al Dios verdadero. Porque todas las religiones están basadas en eso, en apariencia, en aparentar, en mostrar, literalmente en maquillarme. Porque, ¿qué hace el maquillaje? El maquillaje lo único que hace es ocultar algo externo. El maquillaje no puede llegar al corazón. Ojalá, y yo también me echaría todas esas cosas, mis hermanos. El maquillaje no puede transformar lo interno. El maquillaje transforma lo externo. Pues literalmente lo que Santiago estaría diciendo, pues esa es la religión del mundo. Ese es el cosmético del mundo. Pero a la vez, allá está, el que peca, reza y empata. Hombre, pues si después de hacer esto yo puedo ir y rezar 3 Padre Nuestros, eso es religión. Esa es la religión. No, eso después voy y me confieso y eso no pasa nada. Como dice un lugar en la palabra, después me lavo las manos y no pasa nada. Eso es religión. No dejar que esa apariencia que te rodea te corrompa. De que soy el más fiel, pero resulta que no, que mis compañeros de trabajo saben que soy el más infiel. Esa es la apariencia. ¿De qué me sirve mi religión? Si notamos, mis hermanos. Por eso es que Santiago más adelantico lo va a decir y pensemos, Santiago 4:4, adúlteros. Y no está hablando de que le estaban siendo infieles a su esposa. ¿No se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios, pero literalmente esa palabra mundo es ese cosmético, pero nuevamente, porque es donde viene la palabra cosmos, pero ¿qué significa? Si tú, es decir, estás aquí aparentando ser una cosa, pero luego allá eres otra. Si aquí somos unos y allá somos otros, ¿no ese es el más grande maquillaje? ¿Sí? Que es lo que decíamos, si mi esposa la veo tan bonita, pero eso sí, cuando llega a la casa o por la noche cuando se echa la crema desmaquilladora, ¿qué es lo que uno dice? Ay, venga, me engañaron. Gracias a Dios a mí no me pasó, pero a muchos les pasa. Por la mañana se levantan y esta no era con la que yo me casé anoche. ¿Sí? Porque como dicen por ahí, bueno, y nuevamente no estoy diciendo que eso es pecado, no. Problema del que lo engañaron. Pero el problema es que aquí Santiago no está hablando de eso. Pero pasa lo mismo. Venga, este no era el que más oraba. Este no era el más santo. Este no era el que, perdón lo que va a decir, pero chapaleaba, brincaba, se revolcaba y sí o no. Y me lo vendieron como el más santo, el más puro, el orador. Mejor dicho, este es el que anda con saco y corbata y Biblia debajo del brazo. ¿Sí o no?
¿Qué maquillaje es más perverso? ¿O cuál es el verdadero maquillaje malo? Nuevamente, y lo digo personalmente, aunque vengo de un contexto donde hasta la mujer era malo que se maquillara, pero siempre pensaba, yo decía, uy, no, pero si un día me caso, yo se le digo a mi esposa que se arregle, que se ponga bonita, porque a mí me gusta, a mí me parece que es muy bueno que una mujer se ponga bonita, eso para mí está genial, para mí, ¿sí? Pero mis hermanos, ¿cuál es el maquillaje más terrible? Lo que digo, eso que es apariencia, que hayas uno, pero a la final, no era como me lo pintaron. Eso es lo que Santiago está diciendo. Ese es el verdadero, y es donde vamos, y Santiago está diciendo, y eso es adulterio. Eso es adulterio. Es una mentira, es un engaño. Porque literalmente, supuestamente aparentamos ser esto y al final no somos nada de lo que decimos. Mis hermanos, Hebreos 12:14 sigue siendo real. Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Entonces, que Hebreos también está hablando de salvación por obras, no, es que esto sigue siendo real. Si hablamos de esta manera, la verdadera religión transforma y cambia el corazón. En ese sentido, el cristianismo sí puede ser una religión, si esto es lo que entendemos por religión. Pero si religión son esas apariencias externas, si religión es que entonces vamos a venir a traer mandamientos de hombres, entonces una hermana no se puede arreglar porque a ella le gusta y cree que se ve mejor así. Y no, porque es que eso, si usted hace eso no es santa, pero lo que decimos, pero luego entonces las palabras, nuestras acciones, mis hermanos, personas que, perdón lo que digo, pero una vez más, no se untan una gota de maquillaje, pero literalmente no son capaces a veces ni de ayudar a los de su propia familia, a los de su propia casa. Ahí entonces, ¿dónde queda su religión, su santidad? Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece. Mis hermanos, cuando uno se pone a mirar, al final este mundo solo es apariencia, no es verdad. Miremos a nuestro alrededor. Lo que decía, muchas veces los hombres nos dejamos deslumbrar y ay, la mujer más bonita, y luego mira el corazón de esa mujer. Mis hermanos, eso no sirve para nada, eso es el mundo, apariencia. Y lo mismo, y ahorita el hermano Alfredo lo decía, y más con las redes sociales, allá el yate en el Mediterráneo, pues miremos su corazón a ver si realmente están saciados, si tienen paz, si tienen alegría, pero como en Instagram muestran una foto sonriéndose, con las chicas al lado y con el mar detrás y con sus botellas de buen vino y todo eso. Y eso es vida, mis hermanos. Vida verdadera es saber que todo lo que existe no está en esta tierra, sino que Dios nos tiene preparado un lugar en la eternidad y que Él sí está preocupado por limpiar nuestros corazones de toda esa mentira, de todo ese engaño, de toda esa maldad. Ese es el mundo, ese es el cosmético. Nos muestra, mira, si haces esto serás feliz. Y entonces, ¿por qué ellos no son felices? Pero a veces uno se deja engañar por esa apariencia, por ese cosmético. Por eso Juan lo dijo de esa manera. Porque si amamos el mundo y las cosas que Él ofrece, pregunta, ¿dónde va a estar el amor de Dios en nuestros corazones? Porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Eso es cosmético. Eso es maquillaje. En este mundo. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y obviamente el pasaje sigue, versículo 17, y este mundo se acaba. Sí, ese es el problema. Lo que decía, es la analogía del cosmético, lo que decía, por la noche se tienen que desmaquillar y ahí muestran lo que son. Y lo que digo, y si uno la conoció con una mano de pintura, luego por la noche se va a desilusionar. Por la mañana a la mañana se va a desinflar. Gracias a Dios por esas mujeres que se conservan tan bonitas, naturales. Pero no estoy diciendo que sea pecado si alguien se maquilla, físicamente hablando. El verdadero pecado es pensar que esas cosas que el mundo ofrece llenan el corazón y a veces nosotros vivimos tristes, amargados, angustiados, pensando en nosotros mismos para adquirir cosas que muestran que, oh, hombre, si las tuviéramos, si es que si tuviera esto sería tan feliz. Es que yo miro a esa persona que miremos su reel de Instagram, todas las fotos de Instagram. Ay, es que se ve tan feliz. Vayamos a mirar su corazón, a ver si realmente eso es verdad. Este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Si se acaba, mi hermano, no llena el corazón. Si el día de mañana se pierde, si perece, es una falsa religión. Pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. ¿Cuál es nuestra mayor preocupación? ¿Hacer lo que a Dios le agrada? Por eso Pablo lo dice en Filipenses capítulo 2, versículos 2 y 13. Un par de pasajes para concluir y he querido terminar de esta manera. Obviamente resaltando esto que es muy importante. Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Y ahora que estoy lejos es aún más importante que lo hagan. Obedecer.
Pablo no eliminó la obediencia, aunque fue el hombre que más predicó de la salvación por gracia. Pero él le dice a estas personas, ustedes obedecieron cuando estaba con ustedes. Seguramente Pablo entendía, a lo mejor ya lo había pasado en otros lugares, que apenas se iba Pablo, ya se les olvidaba. Y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Esto sigue siendo real hasta el día de hoy. Claro, viene el versículo 13, pues Dios trabaja en ustedes. Pero el hecho de que Dios está obrando en mí no me exime de responsabilidad. Esfuérzate sabiendo que Dios está obrando en ti. La diferencia es que cuando uno ve esa obra de Dios en su vida, uno no va a sacar pecho y no se va a sentir mejor que el otro y no va a creer que por esto se gana el cielo. Esa es la manera correcta de ver las cosas. Claro, hay un esfuerzo humano. Yo sé que tantas cosas y estas que hemos visto hoy implican un esfuerzo. ¿Será que no necesitamos esforzarnos para cambiar nuestro lenguaje? ¿O sí? ¿Será que no necesitamos esforzarnos para dejar de mirarnos a nosotros mismos siendo egoístas y empezar a mirar a nuestro lado a un prójimo que puede estar pasando una mayor necesidad que nosotros? Lo necesitamos, implica un esfuerzo humano. ¿Será que no necesitamos de tener un esfuerzo para mirar más allá y saber que lo que este mundo ofrece es solo cosmético, es mentira, es engaño que al final no llena el corazón? Que lo que realmente llena el corazón de un hijo de Dios es ver que su vida progresa, que avanza, que es bendecido en la obediencia. Eso es lo que dice. ¿Saben, mis hermanos? Y cuando nosotros somos conscientes de eso, y hasta hay esfuerzo, pero cuando uno lo entiende de esa manera, que es Dios quien está trabajando y quien está poniendo ese deseo y nos da el poder para hacer lo que le agrada, entonces cuando no nos vamos a dar la gloria a nosotros, sino la gloria a Él. Por eso, mis hermanos, creo que este pasaje resume esta enseñanza y allí terminamos Romanos 12, 13 y el 14. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Creo que este versículo es definitivamente claro. Estén listos. Es que yo estoy listo para ayudar, como dice, a los hijos de Dios, a mis hermanos, como dice algún lugar en la palabra, a todos, pero primeramente a la familia en la fe. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Y aquí viene, bendigan a quienes los persiguen. No los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. En vez de convertir todo esto en quejarnos, en lamentarnos, en hablar mal de fulano, de sutano, en criticar, señalar, condenar, terminar maldiciendo, bendigamos, convirtamos eso en una oración. Pregunta, ¿maldecir cambia las cosas? ¿Hablar mal del otro que está haciendo las cosas mal? Sí, las está haciendo mal, pero ¿hablar mal de él cambia las cosas? ¿Quién los puede cambiar? ¿Quién puede cambiar el problema económico en nuestro país? ¿Quién puede cambiar ese jefe que de pronto está abusando y está llevando las cosas por mal camino? ¿Quién puede cambiar quizá a nuestro cónyuge o a las personas que están a nuestro alrededor? ¿Nuestra maldición? ¿Nuestras palabras? ¿Nuestro enojo? ¿Nuestra amargura? Saben, nos cambia a nosotros, pero para mal. Y no muestra que en nosotros está orando la palabra. Claro, esto es para mí, mis hermanos. Obviamente, pero mis hermanos, bendecir a quienes nos persiguen. ¿Cómo? Quisiera empezar en este momento a hablar mal de fulano de tal. ¿Por qué mejor no empezamos a orar por fulano de tal? Para que Dios lo cambie. Pero a lo mejor necesitamos empezar a orar por nosotros mismos. Que Dios nos cambie, nos siga cambiando y nos siga transformando. Si esto es religión, pues esta es la religión que vemos en la palabra. Esta religión sí la quiero yo. Lo que pasa es que, como les decía, el punto es que Santiago no utilizó la palabra religión. Él utilizó la palabra adoración. Esto es adoración. Es más, pensaría, hoy los adoradores, ay, tienen los más grandes instrumentos, los mejores músicos, eso no está mal. Ojalá tuviéramos instrumentos y ojalá hubiera más músicos, ojalá, y tuviéramos aquí una banda de música espectacular, pero al final no somos adoradores. Si después de cantar una bonita canción nuestras palabras son de maldición. No somos adoradores y solamente estamos pensando en comprar el mejor instrumento para ser los mejores músicos y para aparentar, si al final nuestra vida no es una melodía de gratitud y alabanza a nuestro Dios y de comunión con nuestro prójimo. Mis hermanos, de manera simple, si nos estamos pareciendo más al mundo, al que no conoce a Dios, que a Cristo, puede ser que entonces nuestra religión no sea verdadera. Pero en Cristo tenemos la esperanza de que Él nos ha tomado a pesar de lo imperfectos que somos, pero Él ha prometido perfeccionarnos y conformarnos a su imagen. Nadie es perfecto, yo no soy perfecto. Esta palabra hoy es fuerte para mí, mucho, pero la pregunta que debemos hacernos en este momento en el corazón es,
Precisamente, ¿cómo quisiéramos terminar esta enseñanza diciéndole, oh Señor, hoy entiendo que esta es mi más grande necesidad? A lo mejor he sido un religioso, he vivido una religión de apariencia, porque si miro mis palabras, si examino mi misericordia hacia el prójimo, mi pureza, oh, ¿cuánto me hace falta? A todos nos hace falta. Y quiera Dios que hoy la palabra de Dios nos esté llamando a reconocer esto, pero Dios quiere perfeccionarnos en estas áreas y Él tiene cómo hacerlo, tiene con qué. ¿Quieren que terminemos pidiéndole esto a nuestro Padre? Yo lo necesito. Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando miro esta tu palabra, digo, de verdad, cuánto necesitamos seguir siendo moldeados. Yo mismo necesito que mis palabras sigan siendo transformadas, que pueda ser más misericordioso, más amable, de mayor tacto con las palabras que profiero, que cuando hable, en lugar de salir amargura, tristeza, enojo, rabia, furia, salga bendición, salga amor, salga misericordia. Claro, seguramente habrá muchas cosas que hay que corregir, pero así como tú lo estás haciendo con nosotros, tú lo haces con misericordia, tú lo haces con compasión. Tú no nos agarras a palo, tú traes tu palabra una y otra vez y nos recuerdas que nuestra vida necesita ser cambiada todavía. A lo mejor estamos embelesados con la apariencia externa, con lo que el mundo nos ofrece. Sin embargo, tú no nos aplastas, sino que tú nos llamas nuevamente con ternura y misericordia a través de tu palabra y a través de tu espíritu traes convicción. Gracias por esa forma en la que nos tratas, pero ayúdanos a que nosotros también seamos así. Que en lugar de estar amargados, insultando, tratando mal quizá a un jefe abusivo o a un gobierno opresivo, empecemos a orar por ellos, a bendecirlos, a saber que el único que los puede cambiar eres tú, porque de hecho nosotros mismos necesitamos ser cambiados hasta el día de hoy. Así que en esta hora, por favor, Padre, cámbianos, transfórmanos. Como es el título de la serie, haznos hacedores de la palabra. Que veamos que todavía necesitamos ser moldeados tanto en nuestra vida, en esas áreas que de pronto no vemos tan serias, tan complejas, tan difíciles, o que pensamos que estamos bien. No, al contrario, hoy por tu palabra nos muestras que hay mucho todavía, hay mucho en lo que necesitamos ser cambiados, pero te pedimos, por favor, cámbianos, transfórmanos, ayúdanos. Que si se nos reconoce como religiosos, pues que digan, pero tienen la religión verdadera, porque religión no es apariencia. Si se pudiera utilizar esta palabra, la religión pura y verdadera, la limpia a tus ojos, como dice allí tu palabra, ayúdanos a recordarlo y a vivirlo, es a controlar nuestras palabras. Ayúdanos a tener mansedumbre, templanza, dominio propio a través de tu espíritu, poder mirar a nuestro prójimo en su necesidad, pero también a impedir por tu gracia y tu poder que este mundo nos lleve a pensar que lo importante son las apariencias, las cosas externas, cuando lo que importa es nuestro corazón, que al final lo más importante para nosotros y por lo cual podamos estar agradecidos todos los días es como lo que sucede en este momento, que en este día has corregido nuestras vidas y nos quieres llevar a una mejor obediencia. Ayúdanos a vivir esto y que de esta manera veamos cuán grande bendición traes día tras día a nuestras vidas, porque lo que a ti te agrada y el amor verdadero es hacer tu voluntad, Padre nuestro. Gracias por tu palabra, gracias por la salvación en tu amado Hijo Jesucristo, gracias por tu iglesia en este lugar. Amén y amén.